Hola, ¿cómo estás? Este es el curso Habilidades Blandas para la Vida. Este es el primer capítulo que vamos a tratar en el día de hoy. Hemos hecho una introducción del curso donde explicamos toda la metodología y todo el proceso que vamos a seguir durante este curso. Lo dejamos aquí, solamente darle un clic para que puedas accesar a él y puedas entender de cómo será todo el proceso. Este es el primer capítulo que corresponde a la habilidad blanda titulada la responsabilidad. Y la responsabilidad es una de las características fundamentales que debemos desarrollar en nuestra personalidad. Lo primero que tenemos que entender que la responsabilidad es un valor humano y es uno de los más significativos. Hay que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad y una sociedad implica que debemos ponernos de acuerdo, interactuar con más personas y en ese interactuar con más personas se requieren ciertos principios para que podamos convivir y para que podamos sacar el mayor provecho a las cosas que hacemos. Por eso la responsabilidad buscan lograr que las personas puedan hacer un acto consciente y tomar en cuenta las consecuencias que ese acto consciente puede producir. Es decir, que en principio la responsabilidad tiene que ser un acto consciente. Una persona que no tiene responsabilidad, por ejemplo, una persona que tiene algún mal mental o los niños en cierta medida también, no tienen un grado así de responsabilidad ante sus actos y consecuencias. Por eso es que en la mayoría de los casos, cuando los problemas son efectuados o por un niño o por una persona de salud mental, las consideraciones son diferentes a una persona que tiene sus facultades en correcto estado. Entonces es importante que tomemos en cuenta que la responsabilidad siempre estará a la moda. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar en el tiempo de trabajo, la vamos a necesitar en el tiempo de estudio, la vamos a necesitar en el tiempo de compartir con familiares y amigos, la vamos a necesitar en todo momento. Porque al ser responsable, nosotros nos hacemos cargo de nuestros actos. Es decir, de manera consciente yo estoy claro de que hice una situación o un compromiso. Entonces, las consecuencias de ese acto, de ese compromiso, recaen siempre sobre mí. Yo siempre recuerdo una frase que es muy cotidiana en el caso de nosotros cuando hablamos acerca de la responsabilidad. Y es la frase de cuando uno pone un vaso de agua en una superficie y sin querer uno la tumba. Por lo general las personas suelen decir, se cayó el vaso. Y la realidad es que tú tumbaste el vaso. O en mi caso particular, yo tumbé el vaso. Es muy extraño escuchar a una persona verbalizar a nivel de responsabilidad, wow, mira, tumbé el vaso. Obviamente, sin querer. Entonces tú podrías, para cubrirte y no ser atacado, porque cuando tú dices que se cayó el vaso es para que no haya una responsabilidad tal y que te puedan atacar. Es como una medida de protección que tú utilizas. Pero tú puedes decir, yo tumbé el vaso sin querer. Entonces, bueno, ya se entiende que no fue de manera agresiva ni fue con mala intención, es decir, que fue un accidente y todo el mundo comprenderá que fue un accidente. Asimismo sucede con el tema de la responsabilidad. Cuando sucede algo que tú estás involucrado, siempre habrá un grado, sea alto o sea grande, de responsabilidad. Porque yo estaba en una reunión y se acordó tal cosa. Yo no estuve de acuerdo con esa decisión, por tanto no soy responsable de eso. Eso no es totalmente cierto, porque si tú estás en esa reunión, tú debiste plantear tu idea sobre ese tema y ser responsable de las acciones. Por tanto, la respuesta sería, sí, yo estuve en esa reunión, no estuve de acuerdo, sin embargo, soy tan responsable como los demás, porque al final trabajamos en equipo. Que ese es uno de los temas que más adelante vamos a hablar. Entonces la responsabilidad es asumir ese compromiso sobre las consecuencias de tus actos. No importa si sean positivas o negativas. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así?
Yo he conocido personas que no aceptan la responsabilidad de sus actos positivos. Cada vez que una persona le agradece por un hecho que usted hizo, mira, esta persona fue muy buena conmigo y lo quiero hablar abiertamente en público, y tú, al ser halagado por esa persona, le dices que no, mira, por humildad, tú le dices, no, yo no quiero que tú me halagues en lo público porque eso me hace sentir incómodo y todo lo demás. Realmente no estás aceptando la consecuencia positiva de ese acto que tú hiciste. Entonces, a medida que tú haces algo, tú debes aceptar las consecuencias, sean positivas o negativas. Cada vez que una persona te halaga, tú debes simplemente aceptarlo y agradecer. No justifiques ni niegues ningún tipo de agradecimiento. Entonces, eso también conlleva la parte de la responsabilidad. Cuando tú dices que vas a hacer algo, la única razón por la cual tú no lo harías sería por situaciones extremas y situaciones que la gente realmente entienda. Pero nunca te comprometas a hacer algo que tú no estés en capacidad ni que estés dispuesto a hacerlo. Si tú estás comprometido, entonces significa que hará todo lo humanamente posible para que eso se logre. De lo contrario, siempre es, en mi experiencia, es mejor decir que no. Bueno, yo no estoy a la altura de esa situación y no estoy consciente de que lo pueda hacer. Van a pasar dos cosas. O se te acepte que bueno, él no se está haciendo responsable, o que la otra persona tenga argumentos positivos que logren motivarte, porque a veces no aceptamos responsabilidades porque tenemos miedo, pero sí tenemos las habilidades, tenemos los conocimientos y tenemos las herramientas para poder desarrollar esa tarea. Y otras personas que están externos a nosotros pueden identificarla, y nosotros, por tener miedo a asumir responsabilidades, simplemente decimos que no. Pero hay que tener en cuenta eso, de que si tú estás consciente, recuerda que hemos dicho al principio que la responsabilidad es un acto consciente. Entonces tú tienes que estar consciente de tus habilidades, de tus destrezas y de lo que cuentas para poder desarrollar alguna tarea o trabajar en algún problema, que también es un tema que vamos a tratar en este curso más adelante. Entonces significa tú puedes desarrollar esa actividad. Pero si tú estás consciente de que no puedes desarrollarlo, que no tienes las capacidades, bueno, pues entonces lo mejor es tú asumir responsabilidad y las consecuencias que vienen de tú no tener esas habilidades. O una tercera opción, que sería desarrollar las habilidades y las competencias que se necesitan para esa tarea, que es un poco más difícil, pero al final te aseguro que tendrá mejores beneficios. En mi caso particular, yo siempre he tenido la ventaja de desafiarme a mí mismo cada vez que se me enfrenta una nueva oportunidad o un desafío. Prácticamente un desafío es una nueva oportunidad. Por eso, me gustaría que ustedes sepan y puedan hacer como ejercicio en este primer capítulo de responsabilidad, de primero analizar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas y cuáles son sus flaquezas. A partir de conocer ustedes esas cosas, pueden asumir riesgos, pueden asumir mayor responsabilidad, diciéndose a sí mismo, bueno, pero es que yo tengo esa destreza y tengo esta habilidad y tengo estas herramientas, entonces nada me lo impide excepto mi forma de pensar. Entonces así asumimos más responsabilidades para poder desarrollar nuestra vida de una mejor manera. Así que quedamos en que la responsabilidad es un acto consciente, es un principio básico que debemos desarrollar y siempre debemos cumplir todo lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Y si sabemos de antemano que no lo vamos a poder lograr, lo tenemos que decir en el momento correcto. Espero que le haya gustado este primer capítulo. Vamos a continuar con los demás capítulos. Te invito a que pueda ver la introducción y pueda también continuar con el siguiente tema que vamos a hablar. Así que muchas gracias y que pase buen día.